Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 80 y vamos a leer Josué 14. Josué reparte la tierra de Canaán. Estos son los territorios de Canaán que los israelitas recibieron como posesión, tal y como se los dieron el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de los clanes de las tribus israelitas. Los territorios se repartieron por sorteo entre las 9 tribus y media, como el Señor le había mandado a Moisés que lo hiciera. Ya antes Moisés les había dado tierras al otro lado del Jordán a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés, pero a los levitas no les dio tierras. Los descendientes de José formaban 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín, pero a los levitas no les tocó ninguna porción de la tierra, sino solamente ciudades habitables con campos para criar ganado y rebaños. Los israelitas hicieron el reparto de la tierra tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El territorio de Caleb. Los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar con Josué, y Caleb el Kenesita, hijo de Jefuné, le dijo a Josué: Acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea en cuanto a ti y a mí. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar la región, y cuando volví le hablé con toda sinceridad. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró: La tierra en que has puesto el pie será tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto, y conforme a su promesa me ha conservado con vida. Pero ahora tengo 85 años. Pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra, y puedo moverme y pelear igual que entonces. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven ahí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de ahí, como Él lo ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. El nombre antiguo de Hebrón era Kiriat Arba, pues Arba fue un famoso descendiente del gigante Anac. Después de esto hubo paz en la región. Josué 15. El territorio de Judá. El territorio que les tocó en suerte a los clanes de la tribu de Judá llegaba hasta la frontera del Edom y por el sur hasta el desierto de Sin. Por este lado de la frontera partía de la punta que está en el extremo sur del Mar Muerto. Corría después hacia el sur por la cuesta de Acrabim, pasando por el desierto de Sin y al sur de Cades Barnea. Luego seguía hasta Esrón, subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Carca, de donde continuaba hasta Asmón para salir al arroyo de Egipto y terminar en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera por el sur. Por el este, la frontera era el Mar Muerto hasta la desembocadura del Jordán. De ahí partía la frontera norte, que subía por Bet Oglá y pasaba al norte de Bet Arabá, y de ahí a la peña de Bon Ben Rubén. Después subía del valle de Acor a Debir y volvía hacia Gilgal, que está al frente a la cuesta de Adumim, al sur del arroyo. Después la frontera pasaba por el manantial de En Semes y seguía hasta el de En Rogel. Entonces pasaba por el valle de Ben Hinnom al sur de la cuesta de Jebús, es decir, Jerusalén. Luego subía por la cumbre del monte que está al oeste del valle Hinnom y al norte del valle Refaim, para dar la vuelta desde la cumbre del monte hasta el manantial de Neftoa,
y luego hasta las ciudades del monte Efrón, pasando por Balá, que también se llama Kiriat Jearim. De Balá, la frontera se volvía hacia el oeste hasta el monte de Seir y pasaba por Quesalón al costado norte del monte Jearim para después bajar hasta Bet-Semes y pasar por Timná y por las cuestas al norte de Ecrón, girar hasta Sicrón, pasar por el monte de Balá y salir a Jabneel para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera occidental era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras de las posesiones que le tocaron a los de la tribu de Judá, que se repartieron entre los clanes de la tribu. Caleb conquista Hebrón y Debir. Josué dio a Caleb, el hijo de Jefuné, una parte de los territorios de la tribu de Judá, conforme a lo ordenado por el Señor. Le dio Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anac. Caleb echó de ahí a los descendientes de Anac, llamados Sesai, Ahimán, Talmai. Después marchó contra los que vivían en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: al que ataque y conquiste esta ciudad, yo le daré por esposa a mi hija Axa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, el hijo de Kenaz, y Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando iban a salir hacia su casa, Otoniel convenció a Axa de que le pidiera a su padre tierras de cultivo. Entonces ella se bajó del asno y le preguntó a Caleb: ¿qué se te ofrece? Quiero pedirte un favor, contestó ella. Ya que me diste tierras en el desierto del Negev, dame también manantiales. Y él le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Las ciudades de la tribu de Judá. Estas fueron las posesiones de la tribu de Judá, que se repartieron según el número de sus clanes. Las ciudades que les tocaron en la región sur hacia la frontera de Edom fueron Capsel, Edel, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Quedes, Hazor, Idnán, Sif, Telem, Bealot, Jarot, Hadata, Querot, Jezrón, que también se llama Hazor, Amam, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Jesmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, con sus aldeas Balalim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siclag, Magdamana, Sansaná, Lebaot, Silhim y En Rimón. En total, 29 ciudades con sus aldeas. En la llanura les tocaron las siguientes ciudades: Estaol, Sorá, Asná, Sanoa, Engamín, Tapuá, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Azecá, Saraim, Editaim, Gederá, Gederotaim, o sea, 14 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Senán, Hadasa, Migdal-Gad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Namá y Maqueda, o sea, 16 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Libná, Eter, Asán, Iftá, Asna, Besib, Keilah, Aksib, Maresá, o sea, 9 ciudades con sus aldeas. La ciudad de Ecrón con sus pueblos y aldeas, y de Ecrón al mar todo el territorio cercano a Astod junto con sus aldeas. La ciudad de Astod con sus pueblos y aldeas, y la ciudad de Gaza con sus pueblos y aldeas hasta el arroyo de Egipto y los límites del mar Mediterráneo. En la región montañosa les tocaron a los de Judá las siguientes ciudades: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, llamada también Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Jolón, Giló, o sea, 11 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Arab
Dumá, Esán, Hanum, Bet Tapua, Efecá, Jumta, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sión, o sea, 9 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Maón, Carmel, Sif, Jutá, Jezreel, Mogdeam, Sanoa, Caín, Gibeá y Timná, o sea, 10 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Jalul, Betsur, Gedor, Marat, Betanot, El Tecón, o sea, 6 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Kiriat Baal, llamada también Kiriat Jearim, y Rabá, con sus aldeas. En el desierto les tocaron las ciudades de Bet Arabá, Midín, Secacá, Bixán, Ciudad de la Sal, Engadi, o sea, 6 ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Judá no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que ahí vivían, de modo que hasta la fecha los jebuseos viven en Jerusalén junto con los descendientes de Judá. Josué 16. Territorios de Efraín y Manasés, descendientes de José. Los territorios que les tocó en suerte a los descendientes de José empezaba por el este en el río Jordán, a la altura de los manantiales de Jericó, y de ahí se extendía por el desierto a lo largo de las montañas que van de Jericó a Betel. De Betel, es decir, Luz, pasaba por el territorio de los arquitas hasta Atarot. Luego se extendía hacia el oeste por el territorio de Jafletitas hasta la frontera de Bet-Orón de abajo y hasta Geser. De ahí salía al mar Mediterráneo. Las posesiones que recibieron las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, fueron las siguientes. Territorios de la tribu de Efraín. Los límites de territorio de los clanes de la tribu de Efraín se extendían al este de Atarot Adar hasta Bet-Orón de arriba. De ahí se extendían hasta el mar Mediterráneo. El extremo norte de sus territorios era Micmetat, y de ahí la frontera se extendía hacia el este, hasta Tanat Silo, para luego pasar por Janoa y bajar a Atarot y Nará, hasta tocar Jericó y salir al río Jordán. Desde Tapua la frontera se extiende hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y el mar Mediterráneo. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Efraín y que se repartió entre sus clanes. Hubo además algunas ciudades y aldeas dentro del territorio de la tribu de Manasés que les tocaron a los de Efraín. Pero los de la tribu de Efraín no echaron de Geser a los cananeos que ahí vivían, sino que los dejaron vivir entre ellos, aunque los obligaron a pagarles tributo, y hasta la fecha los cananeos viven ahí. Josué 17. Territorios de la tribu de Manasés. Este es el territorio que les tocó a la tribu de Manasés, el hijo mayor de José. A Maquir, hombre de guerra, que era el hijo mayor de Manasés y padre de Galad, le tocó el territorio de Galad y de Basán, al este del Jordán. También se sortearon las tierras que les tocarían según el número de sus clanes a los demás hijos de Manasés: a Ebiezer, Helec, Jazriel, Siquem, Jefer y Semidá, que eran hijos de Manasés y nietos de José. Pero Zelofad, que era hijo de Jefer y nieto de Galad, el hijo de Maquir y nieto de Manasés, no había tenido ningún hijo, sino solo 5 hijas, que eran Mala, Noa, Oglá, Milcá y Tirsa. Estas fueron a ver al sacerdote Eleazar y a Josué y a los jefes del pueblo y les dijeron: el Señor le mandó a Moisés que nos dieran tierras, lo mismo que a nuestros parientes. Entonces Josué les dio tierras como a los parientes de su padre, tal como el Señor se lo había ordenado. De esta manera la tribu de Manasés recibió 10 partes, además de los territorios de Galad y Basán, que están al este del Jordán, porque a las hijas de Manasés se les dieron tierra como a los varones. La región de Galad fue para los otros descendientes de Manasés. El territorio de la tribu de Manasés se extendía de Aser a Micmetat, que está frente a Siquem, y continuaba hacia el sur frente a la fuente de Tapúa, aunque la región de Tapúa
era de la tribu de Manasés. La misma ciudad de Tapúa, que estaba junto a la frontera de Manasés, pertenecía a la tribu de Efraín. Después la frontera bajaba hacia el sur hasta el arroyo de Caná, de modo que estas ciudades de Efraín estaban enfrente a las ciudades de Manasés, aun cuando la frontera norte del arroyo pertenecía a Manasés junto con la salida del mar. Efraín quedaba al sur del arroyo y Manasés al norte, teniendo como límite el mar Mediterráneo con los territorios de la tribu de Aser al norte y los de Isaacar al este. También le tocaron a Manasés las siguientes ciudades en los territorios de Isaacar y de Aser, cada una de las aldeas cercanas: Bet-Seán, Ibleam, Dor, Endor, Tanac, Megiddo y las 3 colinas. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos opusieron resistencia y se quedaron ahí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no los echaron de ahí. Los descendientes de José tomaron los bosques. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿por qué nos has dado en suerte una sola porción del terreno, si nosotros somos muchos y el Señor nos ha bendecido? Josué les contestó: ya que ustedes son tantos que no caben en los montes de Efraín, vayan al bosque y desmonten tierras en la región de los fereceos y de los refaitas. Y ellos dijeron: es verdad que estos montes no nos alcanzan, pero los cananeos que viven en el llano tienen carros de hierro, lo mismo que los que viven en Bet-Seán, y que sus aldeas que los que viven en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió así a los descendientes de José, es decir, a las tribus de Efraín y Manasés: ustedes son muchos y tienen mucho poder, de modo que no les tocará solamente una parte del territorio, sino que ese monte cubierto de bosques será suyo, y ustedes aprovecharán sus bosques. En cuanto a los cananeos, ustedes los echarán de ahí, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de hierro. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 80. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Hasta pronto, hermanita.